Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Bien, hoy vamos a hablar del microondas y de un cierto aspecto oscuro que no todo el mundo conoce al respecto de esta maravillosa maquinita que muchos de nosotros tenemos en nuestras cocinas, no todos. Y el que no la tiene, pues posiblemente le gustaría tener un microondas debido a esas maravillas que esta máquina moderna permite hacer. Antes de hablar de todo esto, solamente comentaros que la web de Mundo Desconocido recientemente ha sido atacada por un virus. No es que haya habido detrás personas con malas intenciones que decidiesen destruir la web de Mundo Desconocido. Tal vez las haya, pero en este caso no es el caso para que ese virus se nos colase dentro del sistema. Se nos ha colado, lo hemos limpiado y lo único que hacía era redireccionar las páginas de Mundo Desconocido a sitios totalmente ajenos a Mundo Desconocido. En ningún caso afectaba a vuestro sistema o producía daños dentro de vuestro equipo. Para nada. Ya ha sido eliminado y el problema ya no existe. Tal vez salte el antivirus en alguna de las páginas, pero solamente es debido a el eco que se produce al no actualizar los servidores y los proxies de Internet debidamente las páginas de Mundo Desconocido. Deciros y aseguraros que el problema ya es historia. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos hablando del microondas. Hay una cuestión adicional que tengo que decir. He tenido que borrar los dos últimos posts de mundodesconocido.com y eliminar todos los mensajes que habéis puesto porque en ellos se había colado el virus de una manera tan intrínseca que nos estaba costando muchísimo acabar con él. Entonces decididamente hemos decidido cortar la cabeza. Decididamente hemos decidido, joder. Bueno, sea como fuere, ahí está y el problema se ha solucionado. Hablábamos de los microondas y de esa maravillosa máquina que existe y que a muchos de nosotros pues nos ahorra mucho tiempo. Nos permite calentar el café de la mañana a una gran velocidad, nos permite calentar la comida a una gran velocidad, nos permite calentar las sobras para poder cenar a una gran velocidad. Hace que las cosas sean más limpias. El microondas es mucho más aséptico, por ejemplo, que una vitrocerámica o que una cocina de gas. El microondas es una maravilla del siglo XX, que posteriormente en el siglo XXI ha evolucionado y ahora es multidisciplinar. Es una especie de microondas, también descongela, también es horno convencional, tiene grill, bueno, pues no sé, una especie de aparato orquesta que es capaz de tocar todos los instrumentos. Tal vez el microondas no sea tan maravilloso como nosotros pensamos. Tal vez el microondas tenga algún aspecto oscuro. Os contaré por qué digo esto. Veréis, fue Marshall Dudley, en Knoxville, en Estados Unidos, quien decidió llevar a cabo un experimento para su nietecita, para Ariel Reynolds. Una nietecita pues, que de corta edad decidió presentar un trabajo de ciencias al colegio. Y ella había pensado en qué es lo que pasaría si yo riego una planta con agua de microondas. ¿Y qué es lo que pasaría si riego otra planta con agua normal? Con agua normal. Y para llevar a cabo el experimento hizo lo siguiente. Cogió un filtro de café. En ese filtro de café echó agua, lo filtró, y ese agua que había filtrado la metió en un cuenco. Ese cuenco lo dividió en dos partes. Una de las partes lo calentó con la vitrocerámica y la otra parte, la otra agua, la calentó con el microondas. Así que tenemos dos aguas. Agua de microondas y agua de vitrocerámica o agua de cocina de gas convencional. Y decidió regar esas plantas, previamente a que el agua se enfriase, por supuesto. Y ocurrió lo siguiente. Al cabo de unos días empezó a aparecer algo así. Aquella planta que había sido regada con el agua de microondas empezó a ajarse, a volverse mustia. Y el agua, y la planta que había sido regada con agua convencional sin pasar por microondas, pues estaba más hermosa, tenía un mejor aspecto. El experimento no quedó ahí. En vista de los resultados, bueno, pues decidieron ampliar ese experimento. ¿Qué hicieron para ampliar ese experimento? Pues plantaron dos macetas en las cuales una iban a regar a esa plantita con agua de microondas y la otra la iban a regar con agua calentada con la vitrocerámica. Y para ello, bueno, pues ellos pusieron las imágenes en internet. Vemos aquí a la izquierda la planta regada con agua de microondas y a la derecha la planta regada con, vamos a llamarla agua purificada, que no es ni más ni menos que hervida con la cocina convencional. El primer día, bueno, pues todo parece normal, todo parece correcto, las dos plantas son exactamente idénticas, muy parecidas, de distinto tamaño, pero sí que más o menos tienen el mismo aspecto.
El segundo día, bueno, pues el tercer día, las cosas también parecen correctas, todo va bien, las dos plantas crecen y tienen muy buen aspecto. Como veis, son plantas pues bastante sensibles, son plantas bastante nuevas o bastante jóvenes y en proceso de crecimiento, con lo cual a ese nivel les afectan pues los agentes externos de una manera más importante. Pasan los días y en el día quinto vemos que la planta que había sido regada con el agua del microondas parece que se torna de otro color, un color más amarronado, parduzco. Y la planta que había sido regada con agua purificada, con el agua que provenía de la cocina convencional de gas o la vitrocerámica, bueno, pues sigue manteniendo un bonito aspecto e incluso vemos cómo crece. Pasan los días y nos encontramos que en el día séptimo la planta que había sido regada solo con agua de microondas pues prácticamente se ha muerto. Por el contrario, la planta que había sido regada con el agua purificada, que había sido calentada previamente en la vitrocerámica, tiene muy buen aspecto. Pero pasan los días y nos encontramos que en el noveno día la planta que había sido regada con el agua de microondas prácticamente ha muerto. Y la planta que había sido regada con el agua purificada de la cocina convencional se mantiene en un excelente estado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Tal vez quiera decir que el agua calentada con microondas, la irrigación de microondas en los alimentos, es negativa para el organismo, es negativa para una planta, es negativa para nosotros. No lo sé. Ahí están los experimentos. Lo cierto es que el señor Marshall dice lo siguiente, dice, vamos a ver, los experimentos, si ustedes los llevan a cabo, posiblemente los puedan reproducir, pero lo que yo no puedo asegurar si esa planta que ha muerto, que había sido regada con el microondas, ha muerto porque yo la he inducido mentalmente, o sencillamente porque el agua irrigada con microondas es negativa para la salud. Y esa cuestión la deja en el aire. Dice que los experimentos pueden hacerse de una manera mucho mejor, en laboratorios, en centros de investigación, pero él, a los niveles que lo hizo, descubrió que el agua calentada con microondas tiene unos efectos adversos sobre la vida. Parece ser que ese agua no es muy sana, no es muy buena, y ahí lo tenemos en el resultado que finalmente hemos podido ver en las plantas. No parece que le haya sentado muy bien a la planta de la izquierda el agua calentada con el microondas. Recuerden que son aguas iguales, pasadas por un filtro, calentadas una con un microondas y otra con una vitrocerámica. La diferencia, el proceso de calentamiento. Veréis, si no lo sabéis yo os lo cuento. El microondas funciona de la siguiente manera. El microondas emite con me parece que se llama magnetrón, emite una enorme frecuencia electromagnética. Esa enorme frecuencia electromagnética lo que hace es que a las moléculas del cuerpo que son irrigadas con esa frecuencia electromagnética se excitan, vibran esas moléculas, y al vibrar producen rozamiento. Ese rozamiento entre las moléculas genera calor. Si vosotros os frotáis las manos, veréis que se os calientan. Pues es algo parecido. Una especie de efecto electromagnético produce excitación magnética sobre las moléculas que calientan maravillosamente esos alimentos. Bueno, pues al parecer ese proceso electromagnético de calentamiento no es tan óptimo para aquellos componentes o productos que estamos utilizando. Como botón de muestra, este ejemplo. ¿Cuál es lo que el señor Reynolds dice? El señor Marshall dice. Dice que quizás ese resultado haya sido afectado por el observador. De ahí viene la famosa teoría de la física cuántica, que el observador modifica los resultados del experimento. Y eso lo afirma el señor Marshall. Bueno, sea como fuere, aquí está. Si vosotros tenéis interés al respecto, podéis llevar a cabo el experimento. La verdad no es muy difícil. Y quizás descubráis si efectivamente el agua regada con microondas no es buena y el agua regada con agua convencional calentada de manera convencional es buena. Así que cuando toméis una próxima infusión de café,
de té o de otro tipo de componente, o os calentéis vuestra comida, tal vez el resultado o la forma en la cual esos alimentos son digeridos por nuestro organismo no sea tan óptima como pensamos. No lo sé. Yo no quiero crear alarmismo, sencillamente deciros que el experimento existe, se ha llevado a cabo y efectivamente ocurre lo que ocurre. Sea como fuere, ahí está. Yo os invito que si tenéis tiempo y desde luego no hace falta tampoco invertir demasiado dinero para llevar a cabo este experimento, pues adelante con ello y nos contéis vuestros resultados. Al señor Marshall, pues 9 días obtuvo resultados sorprendentes. Posiblemente si duplicáis el experimento a ese nivel, obtengáis los mismos resultados. Sea como fuere, ahí está. Estas nuevas tecnologías que tenemos constantemente cerca, que se nos acercan, los teléfonos móviles y todo este tipo de cuestiones, al final puede que produzcan un proceso adverso sobre la salud. Hace muchos años no existían tantas ondas electromagnéticas alrededor nuestro, no existían tantas torres de alta tensión, no existían las torres de teléfonos móviles, no existían tantas emisoras de radio, que son desde luego milivatios que nos atraviesan, no existían todas estas cosas, y parece ser que esta progresión en el aumento de las frecuencias electromagnéticas ha producido un exponencial aumento en ciertas enfermedades vinculadas al cerebro, depresiones, ansiedad, estados alterados, malestar, irritabilidad. No lo sé si es el medio o toda esta especie de mundo lleno de frecuencias electromagnéticas que nos rodea nos afectan a algún nivel. Quién sabe, tal vez dentro de 100 o 200 años lleguen a la conclusión de que todo este espectro electromagnético que atraviesa sobre nuestro organismo y sobre nuestro sensible cerebro lo que nos produce son estados, vamos a llamarlos depresivos. Nos deprimen. Ya podríamos entrar en el campo de las conspiraciones cuando hablábamos del HAARP, de esa enorme tecnología capaz de emitir grandes cantidades energéticas de microondas a largas distancias, en las cuales se hablaba de la posibilidad incluso de inducir a terremotos o incluso a modificar los estados de conciencia de las personas que se viesen afectadas por las microondas que estas extrañas antenas nos lanzasen. El caso es que ahí está. Muchas comunidades de vecinos, en España concretamente, reciben una compensación económica a cambio de que una compañía de teléfonos monte un mástil lleno de antenas de telefonía móvil. ¿Quién sabe? Tal vez eso no sea tan bueno. Tal vez recibir dinero a cambio de salud no sea tan bueno. No lo sabemos. Al final esas cosas son decisiones muy personales que desde luego tienen que ser valoradas a ciertos niveles. No me quiero extender, pero me voy a extender un poquito más. Os contaré algo. En Estados Unidos, a principios de los años 90, hubo una asociación que se llamaba INFACT. ¿Sí? INFACT. Esa asociación nació a raíz de lo que ocurrió dentro de una enorme urbanización que había en los Estados Unidos. Una urbanización de chalets adosados o de casitas individuales, pero gigantesca, una enorme extensión que se extendía a lo largo de muchas y muchas hectáreas, en las cuales había una gran cantidad de casitas. Sobre esas casas había unas enormes torres de alta tensión sobre las que colgaban unos cables de alta tensión. Con el paso del tiempo descubrieron que empezaron a aparecer muchos casos de leucemia, cánceres, niños con malformaciones, empezaron a ocurrir cosas extrañas y descubrieron que casualmente esas enfermedades se producían a una distancia en la cual estaba ese tendido eléctrico. Ese tendido eléctrico estaba influyendo sobre la actividad biológica de la gente, modificando sus células, modificando su cerebro y desde luego cambiando esos genes que tanto apreciamos y que desde luego queremos dárselos bien entregados a nuestros hijos. Eso es lo que estaba ocurriendo. Incluso me parece que la cuestión se llevó al presidente de los Estados Unidos. Finalmente no se hizo nada, no ocurrió absolutamente nada. Pero sí que es cierto que esas ondas electromagnéticas que generan los campos magnéticos producidos por las torres de alta tensión estaban induciendo a ciertas enfermedades en el organismo. Ese debate llevó a una cuestión curiosa, y es que muchas de las personas que trabajan en los postes de alta tensión subidos a los mismos, pues no tenían enfermedades, no padecían enfermedades y estaban 8 horas trabajando cerca de tendidos de alta tensión. Pero se llegó a la conclusión de que existe una distancia concreta en la cual esa inducción electromagnética es letal.
Quiero decir, si estás muy cerca, no te daña. Y si estás muy lejos, tampoco. Pero si estás a una distancia crítica, concreta, es cuando te machaca. Esa es la conclusión a la que llegaron la gente de Infact, quien pidió que se retiraran todos esos cables para que finalmente no se retirasen. Lo cierto es que en países como por ejemplo Noruega está prohibido edificar cerca de torres de alta tensión, pero desde hace muchísimos años. Por algo será. Bien, dicho lo cual, y después de haberos contado esta larga historia sobre las microondas, las frecuencias electromagnéticas y los campos electromagnéticos generados por las torres de alta tensión, sin más, me despido y espero que os haya gustado este programa. Y espero veros en el próximo videoprograma. Nos vemos. Hasta pronto desde mundodesconocido.com.